Hola, estamos en Dato Mata Relato, el podcast de economía de caras y caretas. Hoy vamos a tratar un tema que está muy discutido y muy importante, que es la desdolarización. Esta pérdida de la hegemonía del dólar a nivel mundial. Para eso estamos acompañados por nuestra compañera Julieta Zidane, comunicadora, periodista de caras y caretas, que siempre nos está ayudando a poder bajar a tierra todos estos conceptos económicos que muchas veces son sumamente complejos y que son difíciles de llevar a nuestra realidad. Pero además tenemos un invitado de lujo. Tenemos a nuestro compañero experto en temas de China y economía, el economista Daniel Barrios, doctor en economía, doctor de la Universidad de Sapienza de Roma, con una trayectoria enorme en todos los temas que hacen a lo que es la economía china y a todos estos procesos internacionales de tanta complejidad y que, bueno, es el que en Caras y Caretas siempre nos está aportando desde su conocimiento y sus análisis. Así que, bueno, bienvenido Daniel, muchísimas gracias por estar. Para nosotros este era un podcast sumamente especial y no va a ser el único, o sea que la idea es que estos temas podamos seguir conversando contigo y que nos pueda seguir intercambiando. Esta es una idea de conversar entre economistas y con Julieta para poder analizar los temas, bajarlos a tierra y poder aportar en la generación de opinión en todo lo que es nuestra comunidad y poder generar un intercambio. Así que bueno, esto es un espacio que se está abriendo, que se está construyendo y bueno, la idea es un poco que en realidad somos un equipo de economistas y Daniel un poco nos está apoyando en esto de que va a ser en etapas. Así que muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ti, María Noel, gracias a Julieta. Y quiero decir una previa. Dato Mata Relato es una nueva oferta que en el mundo de la información y la comunicación hace Caras y Caretas. A mí me gustaría, yo no soy tan aficionado a eso de romper el blindaje. Prefiero decir un aporte, que es lo que hace Caras y Caretas en su edición impresa, en su sitio web, lo es ahora con Dato Mata Relato, Legítima Defensa, Macondo, es democratizar la información. Totalmente de acuerdo. Es incorporar otras voces, tú lo decías bien, otras concepciones, y porque en otra línea editorial que efectivamente se suma a ese espectro que domina la información, pero con me gusta llamarlo positivamente, es un esfuerzo titánico, tiene más de 20 años la revista, y haberse mantenido y incorporado las nuevas tecnologías y adaptado a estos procesos me parece una cosa realmente digna de destacar. Y la última perlita son ustedes con el Dato Mata Relato. Tú decías bien, yo creo que los economistas, cuando hablabas de aterrizar ciertos conceptos, bueno, los economistas a veces somos, y se nos critica, a veces con razón, diciendo que los temas simples los complejizamos y los hacemos difíciles de entender. Te voy a hacer una acotación, la mayoría de las veces. Entonces yo quiero empezar, para hablar de este proceso de desdolarización, de 2 o 3 conceptos básicos para que quien nos sigue entienda a qué nos estamos refiriendo. Si nos permitís, Daniel, ¿no? Es ver, cuando preparamos estos temas y hemos intercambiado, es un tema sumamente complejo, largo, y la desdolarización no es un tema de ahora ni de este último año, es un proceso que viene hace mucho tiempo y con distintos intentos. Entonces, cuando hablamos de esa pérdida de la hegemonía del dólar, en este momento estamos en un momento bien particular porque se están dando una serie de situaciones y una serie de indicadores que están mostrando que hay una pérdida de peso, de presencia del dólar a nivel internacional.
lo cual no quiere decir que el dólar en poco tiempo sea sustituido, sino todo lo contrario. Pueden pasar muchas cosas en el medio, pero lo que está pasando es que sí, a muchos intentos de sustituir por otras monedas el tema del dólar, se están dando un conjunto de situaciones que se han construido, algunas en las últimas décadas, y otras han sido situaciones a nivel mundial y otras particulares de algunas economías, y en particular de Estados Unidos, que han permitido que se dé esta situación. Pero yo quería iniciar un poco el intercambio con tu columna del viernes pasado, que fue significativa y que me encantó la primera oración que vos pusiste, porque me pareció impactante. Dice: las causas y los factores son múltiples, las consecuencias es una sola. El mundo económico y financiero ha iniciado, después de casi un siglo, un proceso de desdolarización. Y me parecía que resumía todo eso que yo hablé en más de un minuto. Entonces, con eso queríamos un poco decir, bueno, ¿qué es la desdolarización? Queríamos intercambiar contigo cómo se ha ido generando, cuáles son las condiciones y bueno, y qué nos lleva a esta situación que tenemos ahora para poder transmitirlo. Y en eso que vos decías, bueno, sí, los economistas tenemos una formación bien particular, hablamos a veces en entendernos entre nosotros, y es muy difícil que del otro lado, ¿no? Cuando los que nos dedicamos a escribir o a generar análisis nos puedan entender. Muchas veces nos pasa a los que hemos sido docentes que en las primeras etapas uno maneja conceptos y códigos que a veces no son automáticos, que los aprende durante años, pero lo más importante, y nos parecía sumamente relevante, y un poco de qué surge la propuesta de Dato Mata Relato, es decir, bueno, la economía es muy importante a nivel global, condiciona la mayoría de nuestros procesos, de nuestra vida. Entonces, y en este año en particular, donde se van dando un conjunto de condiciones a nivel país y a nivel mundial, bueno, nosotros queremos profundizar en el análisis, aterrizar conceptos y que la gente pueda ser formadora de opinión. Entonces, lo que nos interesa es llevar conceptos económicos en forma más amigable. Y los medios también ayudan. No todo el mundo le gusta leer, acceder a determinados. Entonces, esta propuesta alternativa nos parecía que era facilitarlo. Y por ese camino vamos, a generarnos ese desafío de hacer una economía empática, que llegue a la gente, pero que sobre todo la gente le permita tomar sus propios análisis y poder aterrizar esos conceptos a veces tan complejos que parecen muy alejados y que a uno dice, bueno, sube o baja la inflación, pero yo veo otra cosa en lo que es la ley de los grandes números y los pequeños números que tanto lo que es a nivel agregado y lo que es a nivel individual, micro, que bueno, esa es un poco la propuesta, es un desafío, lo estamos construyendo y bueno, en eso estamos. Así que bueno, Tú decías, ahí está el lead, la primera oración de mi columna. Yo me voy a referir a que las causas y los factores son múltiples y la consecuencia es una sola, que es, ¿qué es la desdolarización? Es una tendencia a que el dólar, que es hegemónico de 1944 a la fecha, vaya perdiendo valor, sea como unidad de pago, como reserva de valor. Uh-huh. Para entender qué es la desdolarización, hay que hacer una referencia a lo que fue el porqué de la dolarización. No es por gracia divina de que el dólar es. En la hegemonía del dólar nace en 1944, cuando los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial se reúnen en Bretton Woods para diseñar el nuevo sistema monetario mundial y crear dos instituciones que fueran protagonistas, que eran Fondo Monetario Internacional y en ese momento el Banco de Reconstrucción y Fomento, que hoy es el Banco Mundial. El Banco Mundial. Esa discusión tenía como objetivo fundamental decir cuál va a ser la moneda que va a ser utilizada para las relaciones comerciales, que se iban cada vez más globalizando, y las relaciones financieras. Ahí hay una discusión que marca el porqué de la dolarización, que fue entre el delegado de los Estados Unidos a esa conferencia de Bretton Woods
White, y el delegado del Reino Unido, el gran economista John Maynard Keynes. Uh-huh. En el momento de discutir la propuesta de Keynes, que fue rechazada, era crear un solo banco emisor que a su vez emitiera esa moneda que después, y no voy a complejizarlo en función de una relación, los tipos de cambio regulara, pero era una moneda emitida por un solo banco. Ante lo cual White, que era un economista delegado del Ministerio del Tesoro de Estados Unidos a esa conferencia, dice, pero ¿para qué? Si ya existe una moneda, que es el dólar, y ya existe quien lo emite, que es la Reserva Federal. ¿Pero por qué era eso? Porque en lo que estaba, el dólar era posible ser ungido como el rey de las monedas, porque Estados Unidos, que la guerra económicamente le golpeó poco y nada a la Segunda Guerra Mundial, era el 50% de la producción mundial. Y era el principal socio comercial. Entonces, ¿por qué digo que hay que entender esto? Porque aunque suene paradójico, los mismos causas que llevaron al encoronamiento del dólar son las que hoy comienzan a desmantelar. Y en un contexto de conflicto internacional que hoy también se está dando. Entonces, y acá entro a tu preocupación o lo que tú subrayabas. Las causas, por eso digo que no es paradójico, hay la causa de fondo que sostiene lo que yo entiendo, yo y tantos otros en el mundo, que es una tendencia irreversible, es que Estados Unidos, el mundo ya no es el de 1944, que Estados Unidos, su economía, su capacidad política, su diplomacia, en todos los aspectos su estrategia nacional e internacional, han llevado a una situación en la cual cada vez son más quien miran a la situación económica, la política de Estados Unidos, yo no diría con desconfianza, pero no con la misma confianza que tuvieron en 1944. Segundo, en 1944, quien disputaba ser la reina de las monedas era el dólar, la libra esterlina, la moneda francesa y el franco francés y el yen. Pero el yen venía de Japón, perdió la guerra, etcétera, como podía ser. Ahora bien, China en 1944 era de los países más pobres del mundo, estaba inmerso en una guerra civil que costó más de 13 millones de vidas, que fue la que en definitiva después llevó a la fundación, con el triunfo de las fuerzas lideradas por el Partido Comunista, Mao Zedong llegó el 1 de octubre del 49 a la fundación de la República Popular. Y hoy, China es la segunda economía del mundo si se mide en dólares corrientes. Sí. Si se mide en paridad de poder adquisitivo, la primera economía del mundo desde el 2016. De hecho, nuevo, digamos. No es un hecho nuevo. Y en el mundo actual, del 2016 ahora, no es poco tiempo. Absolutamente, parecen siglos. ¿Por qué? Porque estamos la irrupción de China, que lleva a que por primera vez en la historia del hombre, un país en desarrollo y asiático, no occidental, sea la primer potencia económica del mundo. Esa irrupción de China es un cambio epocal. Y además China no estando solo. Exactamente. Es una revolución copernicana. Entonces, la desdolarización está siendo favorecida, impulsada, estimulada, porque en el comercio de hoy, en el mundo de las finanzas, hay otras monedas, y yo pongo al renminbi, que es la moneda, la divisa china, moneda del pueblo significa en mandarín,
¿Por qué? Porque como no podía ser de otra manera, así como lo que ungió al dólar era producto del peso de Estados Unidos en la economía mundial, es inevitable que quien irrumpe a la economía mundial, como es China, su moneda naturalmente pase a disputarle, lo decía bien María Noel, de manera incipiente, es un proceso pero se ha iniciado este proceso. Exactamente, yo quería seguir un poco en esa línea histórica que vos planteabas. También hay quienes plantean que en el 2008, con la crisis del capitalismo, también se produjo algo así como la desdolarización. Pero yo me quedo pensando, ¿no? En esto que venimos pensando en China, sus aliados, estos cambios políticos, geopolíticos que se están dando en la actualidad. También cómo vemos con otros ojos, bueno, Lula en Brasil, que fuertemente impulsó una política internacional de alianza, ¿no? Esto que también se está bajando también en Latinoamérica, de pensar de una moneda única, cómo comercializa Latinoamérica a través del mundo. Yo me pregunto, estratégicamente y políticamente, ¿también se está dando un nuevo giro a tendencias de cambiar estas relaciones comerciales internacionales en ese sentido? También pensando en cómo se comercializa el petróleo, que también tiene un peso grande, la desdolarización. ¿Se entiende mi pregunta? ¿Cuál es la posibilidad estratégica para dar un cambio en ese sentido? Efectivamente. Perdón, tú, Julieta, decías bien. Yo diría que un golpe importante al dólar fue la crisis financiera del 2008. Que a partir de allí, esa conciencia de lo que podía significar hechos generados domésticamente y exclusivamente y manejados por los Estados Unidos, como eso podía y repercutió en todo el mundo. Eso demostró que también lo que era la dependencia, o los riesgos tenían que depender de esa moneda única. Entonces, hoy existen, tú lo decías, expresiones de ese proceso de abandonar al dólar. Nombrabas tú el caso de Brasil. Brasil, la economía más importante de América Latina, cuyo principal socio comercial es la China. En esta visita del mes de marzo del presidente Lula, aprobó, en un acuerdo con su colega Xi Jinping, que el comercio bilateral, estamos hablando de casi 200.000 millones de dólares, pase a regularse por el yuan. En este caso, por el yuan. Las sanciones de Estados Unidos a Rusia, que como paréntesis digo que el hecho de que los activos rusos estuvieran en dólares y esas sanciones lleva al congelamiento de esos activos, también aumentó el peligro que puede significar tener, como hoy tiene la gran mayoría del mundo, sus activos en dólares. Porque mañana yo tengo un problema X, y repito, y siempre dependiendo unilateralmente de la voluntad de Estados Unidos, me sanciona, ¿y qué hago? Pongo el Banco Central. Me congelan los depósitos de los dólares. Pero yo... además de los costos enormes que han tenido, por ejemplo, para la economía europea, y que todo el mundo lo está viendo, y los propios europeos, las sanciones, ¿no? Pero sin duda, pero sin duda. El conflicto, exactamente. Entonces, ¿por qué cierro el paréntesis que estimula la desconfianza o alerta de los peligros? Los BRICS, uno de los BRICS sabemos que son, como dice su acrónimo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y esto tiene que ver también con el cambio del mundo, Julieta, que vivimos. Los BRICS hoy representan en la economía mundial, a lo que se produce en el mundo, más del 30%. Y superan a la reciente reunión que tuvo lugar en Hiroshima la semana pasada, en aporte a la economía mundial, al G7, los países industrializados que
bueno, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania y Japón. Y además los superan, pero también en algunos sectores claves que tienen que ver con las industrias, que tienen que ver con las energías, están teniendo una prioridad estratégica donde Estados Unidos lo está perdiendo y además las medidas que ha buscado para recuperarlas no han sido las mejores soluciones. Exactamente. Yo quiero volver a un concepto que tú estabas desarrollando, el tema de las sanciones. Hay un tema adicional con las últimas políticas de Estados Unidos, en particular la política monetaria, que también ha sumado a esta necesidad de generar un comercio alternativo en otras monedas. La suba reciente del dólar a nivel internacional, de alguna forma, ha sido también una alternativa para buscar mejores condiciones para poder comercializar. Y toda la política monetaria de Estados Unidos ha generado también algunas dificultades para la propia economía de Estados Unidos y para el resto de los socios que, bueno, están buscando sus propias alternativas. Entonces, voy a un concepto que íbamos a ir más sobre el final, pero que me parece que justo encaja en lo que estabas tú mencionando. Si estamos en un proceso de desdolarización o de renminbización de la economía, y bueno, yo soy afina que con todo este análisis que estamos haciendo, es más un proceso de desdolarización, donde la moneda china presenta liderazgo frente a otras monedas y gana mucho terreno, también por esa conformación de ese otro bloque de economías emergentes y cómo de alguna forma China lidera el BRICS y además tiene una presencia bien estratégica desde el punto de vista comercial de las inversiones y de sectores estratégicos en ese conjunto de economías, ¿no? Es exactamente así. Y quiero, para no generar malos entendidos, repito, lo que vivimos hoy es un proceso de desdolarización. El dólar está siendo dejado de lado también por las rupias indias. Claro. Hay más de 18 países, y ahora se habla que los Emiratos Árabes van a sumarse, que hoy su comercio lo hacen en rupias. Pero ¿por qué yo digo, y María Noel, insisto que el papel del yuan o el renminbi es producto natural? Hoy China, María Noel, hoy China es el principal exportador del mundo y es el principal socio comercial del 70% de los países del mundo. Entonces, basta que ese proceso, que nada indica que se va a detener, para mí es irreversible, la disputa, la hegemonía, se acabó el mundo hegemónico de los Estados Unidos, que a los Estados Unidos le cuesta aceptar, se acabó, no existe más, no existe más. Es una revolución copernicana la que estamos viviendo. Pero entonces, en esa situación, hoy es absolutamente una tendencia incontrastable a que el dólar sea sustituido y naturalmente va a ser sustituido. Puede ser sustituido o desplazado por el oro también, por la moneda, la criptomoneda. En un mundo digital es inevitable también que existe una moneda digital. Bueno, y en un mundo los dominante. Los mismos bancos centrales hoy están generando la alternativa de las monedas digitales que tienen una relevancia importantísima. Primero que nada porque hoy no existe una regulación que pueda generar las instituciones para el manejo y los respaldos. Lo otro que hoy, bueno, con las crisis financieras recientes se están viendo las dificultades y que, bueno, en este orden internacional nuevo, hoy no está definido bien cuál es el rol o cómo van a funcionar estas monedas digitales, que en definitiva se presentan fuerte como una innovación, pero en los hechos representan en forma digital lo que es la economía real. Y tienen que tener un respaldo atrás que hoy no está claro que lo tengan. Entonces, la crisis financiera, si hay algo que nos está poniendo es que estamos teniendo los mismos problemas que lo que fue la crisis del 2008 financiera y la crisis de los 80, que es un problema fuerte en términos de regulación, y con esta novedad de las monedas digitales, que es un mundo
bastante no regularizado y que se está manejando con mucha libertad, tomando riesgos altísimos, que es de los principales problemas que hay a nivel financiero y que lo está sufriendo Estados Unidos primero que nadie, ¿no? Yo quiero agregar algo de eso, perdón si interrumpí, pero lo relaciono también con el cambio de las corporaciones financieras dominantes a nivel mundial, ¿no? Porque antes hablábamos como el petróleo como el más dominante dentro del mercado, pero la incorporación de las corporaciones tecnológicas, todo ese cambio tecnológico, que así livianamente desde fuera, digo, China tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y creo que han visto ahí un camino a seguir. Cómo también se han cambiado los ejes dentro del comercio y el mercado y cómo pesa eso también en la desdolarización, ¿no? Cómo China ha mirado lejos desde hace años en ese sentido. Sin duda. Aparte, hay un proceso natural, que hay un concepto mucho más a nivel microempresarial que para mí siempre es importante resaltar. No importa en qué lugar del mundo estés, no importa en qué sector estés vinculado, si es desde el punto de vista de la industria, de la producción, de los servicios, todos tenemos que estar mirando a China todo el tiempo en cada movimiento. Y tengas vínculo o no con China. Es una realidad porque nos está moviendo el mundo en la mayoría de los ejes. Entonces, y aparte es un actor nuevo, entonces se genera... María Noel, cuando hablamos lo que decíamos antes, lo que es China en el comercio mundial, por decirte algo, China es hoy quien contribuye casi con el 30% al crecimiento de la economía global. Uh-huh. China es hoy el principal financiador, superando juntos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo de los países de América Latina. O sea, es insoslayable. Por eso digo que la irrupción de China genera insisto en esto, porque me estoy batiendo para es un cambio epocal. Uh-huh. Vivimos, no es unas transformaciones en el sentido que hay un país que hoy tiene sino que es un cambio de época. La época que surge con gran fuerza después del final de la Guerra Fría, sí, de hegemonía total de los Estados Unidos, se acabó. Y eso es lo que Estados Unidos no acepta. Entonces, bueno, un tema interesante que tú dijiste que tiene que ver también con el proceso de desdolarización, que es las consecuencias que las políticas que autónomamente el Banco Central o la Reserva Federal va adoptando, las consecuencias que tiene para todos los países. ¿No hay como un desespero de los Estados Unidos y exacto, no sabemos para qué lado agarrar? No, más que desespero no, ellos... porque se están manteniendo fuerte con el tema del tipo de las tasas. No, el problema es el tema de la inflación, que tú sabes que es uno de los pilares que tiene que velar cualquier banco central, ha llevado Pero ¿qué consecuencias ha tenido? Por eso digo, cómo en este mundo las percepciones pasan a ser distintas sobre Estados Unidos. Eso llevó, y tú que trabajás mucho también en la parte del comercio exterior, a el fortalecimiento del dólar. La contracara es un abaratamiento del precio de la materia prima. Absoluto. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo el mundo va a... capaz que el término tolerar es muy fuerte, pero va a aceptar esa dependencia del dólar de los Estados Unidos? Porque, repito, lo decía bien cuando yo citaba las dos propuestas, la de Inglaterra, la del Reino Unido y la de Estados Unidos. Lo dijo bien y hasta ahora había sido así. Ya hay un banco emisor. Totalmente. Es la Reserva Federal. O sea, es Estados Unidos. Entonces, todos sabemos lo que significa, lo que sigue medianamente la economía, el hecho de quién va emitiendo la moneda. La crisis del 71 que se abandonó la paridad fija dólar-oro, uh-huh, en el cual los países tenían dólares a que Estados Unidos le diera en oro a un precio de $35 la onza. ¿Qué fue lo que precipitó el cambio decretado por Nixon en 1971? Lo que precipitó eso fue la emisión de miles de millones de dólares que hizo Estados Unidos, entre otras cosas, para financiar la guerra de Vietnam. Entonces dijeron, señores, obviamente estamos hoy inundando al mundo de dólares y quiere decir eso de que ya no puedo
aceptar que el que tenga los dólares míos se lleve el oro pues ya superó muchísimo el cambio, porque antes yo tenía dólares, un banco central tenía dólares, Estados Unidos estaba obligado, eso es el acuerdo que decretó el tipo de cambio fijo, era de que, regulado por el dólar, de que Estados Unidos emitía dólares en función de la cantidad de oro. Entonces, cuando la emisión desbordó por decisión de los Estados Unidos, que fue entre otras cosas financiar la guerra de Vietnam, efectivamente dijeron no. Y eso fue un cambio radical en la historia monetaria del siglo pasado, y de más de un siglo. Entonces, el tema, creo que lo decía Julieta hablando de los dólares, y hablando del peso vuelvo del yuan. El 25% de las... China es el principal importador de energía del mundo. El 25% de esos recursos vienen del mundo árabe. En diciembre, cuando tuvo una gira muy exitosa y reuniones con la Liga Árabe, etc., Xi Jinping, adoptaron lo que hoy se llama el petro-yuan, en el cual a partir de ahora, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, a partir de ahora no se va... ¿Se acuerdan la época de los petrodólares? Sí. Bueno, ahora hay que empezar a hablar del petro-yuan. Qué lindo nombre, Yuan. Me gusta. A ver, un tema que justo estaba por mencionar, eso, el tema de los árabes en este mundo. Primero que nada, que seguimos el tema de el mundo se sigue fortaleciendo en el manejo en bloques. Sí. ¿No? Porque China no va solo, China va en el BRICS y ahora va con los árabes y también va con un proceso que no es reciente y que vos has estudiado muchísimo, que es las alianzas o la presencia china en América Latina, donde América Latina juega un rol fundamental en lo que son las energías, en lo que son las materias primas, y lo estamos viendo ahora con todo el proceso de las energías limpias hasta cuando discutimos el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, eso no es de ahora, eso lo hemos visto ya en los últimos 10, 15 años, cada vez más fuerte, buscando estas alternativas del comercio bilateral, de los acuerdos entre bloques o entre países, y la presencia de China, en muchos casos como principal exportador de países y sectores estratégicos y como principal importador a la vez, ¿no? Entonces se dan esos dobles juegos, ¿no? Y después el otro tema que no es menor, que cuando tú hablabas de China y su rol estratégico en las energías mundiales, no solamente en las energías solas, sino en los insumos y en las materias primas para el desarrollo de los sectores energéticos a nivel del mundo, donde Estados Unidos ha generado una dependencia enorme porque en su propio proceso de combate a la inflación y la ley de competitividad que vienen aprobando, se han generado algunos análisis, yo he escrito algunos análisis sobre eso, respecto a que las mismas políticas y las definiciones que hacen de desarrollar sectores estratégicos generan hasta una mayor dependencia, porque terminan dependiendo de insumos necesarios para desarrollar esos sectores estratégicos que o bien están en China o están en países que están muy vinculados a China o donde esas empresas que explotan son de capitales chinos. Entonces, es un mundo muy raro, ¿no? Es muy complejo y que tiene muchas aristas. Otro concepto que está de moda, que se ata perfectamente a lo que tú estabas diciendo, es lo que se llama el desacoplamiento. Uh-huh. ¿En qué sentido? Liderado por Estados Unidos. Una aclaración. Hay que entender, y lo declaró, está escrito en el documento de seguridad nacional, el último, aprobado por Estados Unidos, que China es su enemigo sistémico. ¿Por qué? Porque amenaza las bases, según Estados Unidos, del sistema institucional, económico que hemos vivido hasta ahora. ¿Por qué digo el desacoplamiento? Y tiene que ver también con los progresos que ha hecho China en tecnología, etcétera, es que hay una dependencia de parte también del mundo, de Europa, de los Estados Unidos, del desarrollo que esa tecnología ha generado, sea como producto final,
porque tenemos todos los sistemas, digamos, eólicos, paneles solares, etcétera, el 90% de la producción de ellos se hace en China. Pero también a tal punto, China que se ha planteado lo que ellos llaman el Made in China, que es que China sea para el 2025 el líder de la tecnología mundial. Estados Unidos ahora, en esa guerra a 360 grados que está a partir de Trump, de manera tan agresiva ha desatado Estados Unidos hacia China, ha prohibido, vetado a las empresas de Estados Unidos y está presionando por otras también de Europa que le exporten a China los semiconductores, que son la célula vital para desde una tarjeta de crédito hasta para mandar un satélite. Cualquier cosa que tenga que ver con el mundo digital. Entonces, precisamente, porque eso es los famosos microchips. Los famosos microchips, que es el linfa, que sin eso. Entonces, para decir que dos cosas quiero decir con esto. Una, esa guerra que ha desatado Estados Unidos, que no tiene ni fronteras ni tiene sectores, sino además lo que ustedes decían, lo que ha sido, porque China hoy no es solo la fábrica del mundo. El producto, ¿se acuerda? Que los championes falsos, que las camperas, que las remeras, etc. Hoy China es el centro, la fábrica de tecnología del mundo. Eso es un cambio enorme. Yo quiero hacerte una pregunta. Tengo varias preguntas, pero la que quiero preguntarte es, viendo esto que vos haces énfasis de que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Hay un eje que se mueve y hay un centro que ya deja de ser el centro. Yo me pregunto, ¿no? Estados Unidos, en los conflictos bélicos históricos que ha tenido a lo largo de toda su vida, ¿no? Con respecto, por ejemplo, ya que hablábamos Medio Oriente, a mí me toca muy de cerca porque mi apellido es Zidane y mis abuelos eran de Damasco, de Siria. Mirá. Y se vinieron de la guerra a San José, nada que ver. Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Por ejemplo, un cambio a la tranquilidad. Claro. Esto de los conflictos en Medio Oriente, en el África, o sea, en todas las presencias militares que ha tenido y tiene Estados Unidos hoy en día, o mismo si lo llevamos a América Latina como el famoso patio trasero de Estados Unidos en su momento, ¿cómo juega políticamente el rol de Estados Unidos en este momento, perdiendo ese peso, que además es un peso que, como bien lo planteaban ustedes dos, no es que solamente cae, sino que hay otro que sube, que viene a ser todo este eje? ¿Cómo se ve políticamente, cómo analizás vos este cambio de época en el futuro y en el presente, en geopolíticamente hablando, ¿no? Porque yo siento que cuando se da un cambio económico, enseguida se da un cambio político y de poder, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve también eso? Una cosa que marcaba era todas las dimensiones que tiene, porque antes nosotros hablábamos mucho de la guerra comercial. Claro. Pero en realidad ahora se ampliaron muchas dimensiones y hoy estamos hablando de la guerra comercial, económica, militar, a nivel geopolítico y tecnológica. Y hoy esa es la más importante, porque en definitiva es la que termina como controlando todo el resto. Exactamente. Entonces, Y quiero agregar algo más. También hablamos mucho de la guerra Rusia y Ucrania, porque obviamente tiene un peso muy importante, pero no dejamos de hablar de las otras guerras que siguen sucediendo en el mundo y en el que Estados Unidos ha tenido mucho que ver a nivel militar, ¿no? Y es un conflicto que también ha canalizado todas otras disputas, porque bueno, además de la importancia estratégica en todo lo que son las energías y las materias primas para el mundo que tiene esa región en específico y que han puesto de manifiesto, entonces las sanciones no son sanciones cualquiera, ¿no? Claro. Son sanciones que han condicionado a los propios que han aprobado las sanciones. De hecho, la eurozona se ha visto tremendamente condicionada por las propias sanciones que de alguna forma tuvieron que terminar acordando con Estados Unidos y que porque es un tema aparte, ¿no? No ni lo tocamos, creo que consciente o inconscientemente, pero está. Porque fue el gran perdedor en todo este asunto. Pero en realidad, ¿no? la guerra Rusia-Ucrania está canalizando un montón de procesos y conflictos económicos mucho más globales que lo que ha terminado siendo, por eso tampoco se termina de resolver. Yo viví 3-4 meses en Europa el año pasado y vi lo que era consecuencia directa del conflicto Ucrania-Rusia,
la inflación y, por ejemplo, el costo de energía. Las boletas se Tremendo. multiplicaron por 10. El gas se multiplicó por 10. Pero voy a responder un poco a lo que planteaba ella. Evidentemente existe esta situación y así lo está llevando Estados Unidos. Existe un riesgo de que esta guerra hasta ahora manejada a nivel de medidas comerciales, restricciones, vetos, prohibiciones de exportación, de importación, etc., deriven algo que es todavía mucho peor. El conflicto Rusia-Ucrania es, y en esto yo estoy convencido, es lo mismo que significó para Truman, el gran ejecutor de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, en la cual le permitió a Estados Unidos recomponer alianzas. La OTAN tenía 2 años, en ese caso, contra la Unión Soviética. Le permitió, le dio el argumento que estaba precisando, y señores, vean la Guerra de Corea, esta es la Unión Soviética, tenemos que aliar con eso. La guerra de Ucrania es exactamente lo mismo. El objetivo de Estados Unidos no es Rusia. El objetivo de Estados Unidos es patear el tablero de un mundo que hasta ese momento veía, por un lado, la pérdida de peso específico de Estados Unidos y el aumento del peso específico de China. Tú, en tus antepasados árabes, tú hablabas del mundo árabe, y este es otro buen ejemplo. Siempre fue, para Estados Unidos, no sé si el patio trasero, pero el del costado. Estados Unidos Total. siempre la relacionó. Bueno, uno de los conflictos más importantes que tenía el mundo árabe era el conflicto entre Irán y Arabia Saudita. Estamos hablando de un conflicto político, de un conflicto militar, un conflicto religioso. Irán son los chiitas, Arabia Saudita son los sunitas. Después de 12 años, fue por la mediación de China que esos países reanudaron sus relaciones diplomáticas y empiezan hoy a integrarse de manera pacífica, normal, desde el punto de vista comercial. Pero eso repercutió, por eso te decía, tus orígenes sirios, en que Siria, cuya guerra civil costó lo que costó y sigue costando, ahí estaban enfrentados las facciones que era una promovida, financiada por Arabia Saudita y otra por Irán. El hecho de la recomposición de la relación entre ambos significa que hoy Siria sea readmitido en la Liga de los Países Árabes, de los 22 países, que había sido expulsado. ¿Por qué? Porque ese acuerdo que logró China, no Estados Unidos. Biden estuvo el año pasado en Arabia, en los países árabes. ¿Saben para qué fue? Para decirle que por el tema del petróleo aumentaran la producción de petróleo. ¿Saben cómo terminó? Cuando se fue dijeron, la restringimos. Esos mismos países son, por eso estamos hablando de un cambio epocal, son los que hoy empiezan a comercializar con China en yuanes. Los países, tú hablabas de los bloques, o no sé quién hablar, de China, no solo los BRICS, sino los países de la ASEAN, la Asociación de los Países del Sudeste Asiático, ya se están planteando, no dijeron el yuan, pero a buen entendedor pocas palabras, de decir abandonemos para nuestro comercio interregional, hay que buscar otras monedas que no sean el dólar, la libra o el euro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la que queda? Queda el yuan. Porque son, además, son sus principales socios comerciales de China. Entonces, esa expresión, ¿viste? No se puede tapar un sol con el dedo. No reconocer eso, el peso de China
La capacidad, tú también te referías, política, diplomática, que tiene China hoy de encontrar acuerdos, la iniciativa de la Ruta de la Seda. Totalmente. Es el plan de inversión en infraestructura y en tecnología más grande de la historia del hombre, ¿no? Supera, hay quien lo compara al plan Marshall, el plan Marshall era otra cosa, en todas cosas, pues el plan Marshall era una operación promovida por Estados Unidos, financiada por Estados Unidos para reconstituir Europa y para evitar la influencia de la Unión Y también Soviética. de la capacidad que ha tenido China, no solo de abrirse al mundo tan rápido, sino en diversidad de temas y modelos, adaptándose a cada una de las realidades y generando una mejor estrategia para posicionarse, ¿no? Exacto, no pone, es bueno eso. Si uno ve el plan, aquí la iniciativa, el buque insignia de Xi Jinping, ¿no? La nueva Ruta de la Seda. Sí. Aparte es lindo concepto porque toma un concepto antiguo. Exacto. Eso es muy importante. Ahora se reunieron en Xi'an, que era el extremo este de la Ruta de la Seda. Una reunión muy importante con los países de Asia Central. Pero este proyecto dice, obviamente, que pone condiciones en el sentido, bueno, son empresas chinas que van a desarrollar este puerto, van a hacer esto, lo otro, pero no impone condiciones que vayan más allá de lo económico. Y ahora hablan Estados Unidos, que no puede parar eso, habla de trampa de la deuda, porque dice, China, coerción económica, la palabra de moda ahora en el G7, ejerce una coerción económica, porque cuando los países se endeudan con China, después lo está coercionando para lograr otros objetivos que hasta ahora no se han demostrado. A ver, nosotros hablamos de desdolarización y esta pérdida de la hegemonía del dólar y todos los indicadores que se están dando. Entonces, pero además, y hoy hablábamos de el Fondo Monetario Internacional, lo que es el Banco Mundial, como las grandes instituciones, pero también hay un conjunto de instituciones que forman parte de toda esa hegemonía que también en estos tiempos han tenido sus debilitamientos. Hablamos de los dólares, la OPEP mismo ha tenido. Entonces, bueno, es como la desdolarización o el dólar es como el indicador más importante, pero de todo este nuevo sistema que estamos hablando. Entonces, un poco para poder ir cerrando y para poder llegar a una conclusión, porque el tema se va abriendo y se va generando. No sé, Julieta, si querés algún comentario. Yo, lamentablemente, por motivos de trabajo, me tengo que retirar. Pero sinceramente creo que fue una conversación muy interesante, creo que hay muchos temas para seguir conversando y creo, María Noel, que vamos a tener que invitar de vuelta a Daniel porque justamente estamos ante un cambio de época muy importante y es necesario seguir dialogando sobre estos temas y quisiera que en la próxima capaz profundizar más en cómo nos va a afectar nuestra vida cotidiana a América Latina y específicamente Uruguay, porque sin duda como comenzamos, esto tiene un impacto a nivel de nuestra vida cotidiana. Y bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias María Noel. Los dejo conversando a ustedes dos. Yo me retiro, pónganle el like, pónganle el hashtag. Nos vemos el próximo lunes. Daniel, en esto que estábamos, ¿cómo seguimos analizando este proceso de desdolarización? Bueno, primera cosa, reafirmo un concepto. Este proceso, en mi opinión, es irreversible. Absolutamente irreversible. Por todo, y no voy a ser repetitivo, lo que dije antes. Hoy el tema, la cuestión es, porque después del dólar no es que venga la nada. ¿Quién va a ser la moneda capaz de disputarle esa supremacía? Ahí yo estoy convencido de que esa moneda, incluso que hoy las reservas están, la principal reserva en el mundo es el dólar, el segundo es el euro. Más allá que el dólar en el 2000 era el 71% de la reserva, hoy es el 59%. La baja es muy importante, ¿no? ¿Te parece? 71 a 59. Es casi un 40% que perdió. Que es también uno de las expresiones de esa desdolarización. Pero lo que yo quiero insistir es que de la misma manera que se instaló el reinado del dólar, que fue en función de la presencia hegemónica de la economía de Estados Unidos en el mundo del comercio de Estados Unidos, y la moneda era el reflejo de eso, de ese peso, cuando vemos que existe como nunca en la historia quien le está disputando a Estados Unidos esa hegemonía, efectivamente
es el yuan, es la moneda china que va a ser quien venga detrás de ese peso fundamental que hoy tiene China en el mundo. Eso es, en mi opinión, tú lo decías al inicio, tú me decís, Daniel, esto, digamos, ¿cuándo lo va a empatar? ¿Cuándo el dólar va a ser, el yuan va a tener la misma incidencia en el comercio, en las transacciones financieras y comerciales? Yo te diría, es un proceso largo. Porque también... No sé si lo va a empatar tampoco. Tampoco, porque no se no. va a dar en las mismas condiciones. O sea, es un mundo tan diferente y además existen otros formatos tan distintos y China tiene una estrategia tan diferente a lo que fue el sur. Vos ibas a los inicios y estamos viendo que el mismo tipo de procesos o los factores que dieron nacimiento a esa hegemonía en un mundo con determinadas características pueden explicar también hoy lo que lo están cambiando. Exactamente. Entonces, puede ser que haya una moneda líder que se acompañe de otro conjunto de monedas, pero sí van, y ni que hablar cuando empecemos cuando se consolide aún más este mundo de las monedas digitales. Sin duda. Era impensable en el 44 que el dólar, que el oro iba a tener esa baja que hoy tiene. Exactamente. Era impensable que la libra esterlina iba a estar en este contexto que todavía se ha agravado ahora con todo este proceso del BRICS que terminó jugando en contra los objetivos iniciales, ¿no? Pero es la así. crisis en el mundo desarrollado hoy es de tal magnitud y con tantos procesos a la vez que es muy en el mundo occidental, ¿no? Porque tú lo dijiste bien. Para Estados Unidos, el único rol que entiende y que también su moneda de jugar es de hegemonía. Es de que son ellos los que dictan reglas. China no se plantea, incluso no hay desafío que quien me diga hay un documento, así como todos los documentos. El G7, de ahora, por propuesta de Estados Unidos, menciona 20 veces a China. 20 veces a China, la coerción económica, el tema de Taiwán. Pero por otro lado, China no pretende hegemonizar. No. China dice, vayamos a un mundo multipolar. Lo que China dijo... Un concepto financiero. Exacto. China. Diversifica el riesgo. Exactamente. Entonces, eso es lo que Estados Unidos no entiende. No sé si terminamos con esto, un concepto que también hay que tenerlo muy presente. Esto obviamente no es mío, sino que muchos teorizan diciendo, hay un sociólogo de Estados Unidos que habla de la trampa de Tucídides. Sí. Tucídides, el historiador de la guerra del Peloponeso, explicaba la guerra del Peloponeso como un intento belicista de Esparta para detener, que era la que dominaba al mundo, el auge de Atenas. Entonces la pregunta hoy es si esta rivalidad no nos hará caer, y es el peligro, el peligro, es la trampa de Tucídides. Porque es evidente que hasta ahora Esparta sería Estados Unidos, Atenas sería China. Pero hasta ahora no ha escatimado, no ha ahorrado ningún esfuerzo Estados Unidos para oponerse a todo lo que puede significar un espacio que China naturalmente y sin presionar y sin haber invadido ningún país, sin hacer la guerra. China es el único país miembro de los 5 del Consejo de Seguridad de Estados Unidos que nunca participó en una guerra más allá de su frontera. El único. Entonces China dice, vayamos. Ellos Xi Jinping llama a una comunidad mundial. Vayamos hacia eso. Eso es lo que Estados Unidos no acepta. No acepta que que legítimamente China sea el principal socio comercial de la gran mayoría, del 70% de los países del mundo. Porque también hay que ponerse en la piel de quien se sentía el dueño del mundo, que viene un paisito que en 30 años hizo los progresos que no registra la historia del hombre, que le esté disputando el poder.
Tú has estado mucho en China, ¿no? Mucho. Es impactante la imagen que uno tenía de la China agrícola, subdesarrollada, a lo que son las grandes ciudades chinas, lo que es Shanghái, lo que es Beijing. Conviven muchos mundos en China, es como un gran continente. Yo siempre tengo una imagen de China que es estar en un aeropuerto, el aeropuerto de Shanghái, de Beijing. De Beijing y de Shanghái, que uno ve todos los mundos juntos, ve todas las realidades a la vez yendo para todos esos lugares, ¿no? A mí esa imagen de estar en el aeropuerto de Shanghái o de Beijing me generó esa imagen de la diversidad que uno ve en toda esa población, en todas esas realidades. O sea, uno dice los chinos, sí, hay múltiples variedades hasta de razas. Sí, y después, hay 69 etnias, más allá que la más Han. allá. Pero te voy a decir, porque esto es China. Tú hablabas de la convivencia, del progreso, de Shanghái, etc. Yo la primera vez que estuve en China fue en 1989. Me imagino toda esa... En ese momento yo era miembro del Partido Comunista y acompañé a Jaime Pérez, entonces secretario general y entrañable compañero, a una reunión bilateral con el Partido Comunista Chino. Cuando fuimos a Shanghái, que después en ese momento el alcalde fue primer ministro, Zhong Ri, nos mostró, no existía la tecnología, la digitalización, etc., un salón de unos 1000 metros cuadrados dentro del edificio principal de la alcaldía, una gran maqueta donde decía lo que iba a ser Shanghái en 10 años. En ese momento, ¿viste ese paisaje urbano precioso de Shanghái que se ve el de Pudong, etc.? Eso eran arrozales. Con Jaime nos reíamos y esto nos están diciendo cualquier cosa. Volví, te hablo de 1989. Cuando volví en el 2000, por eso me acordé del aeropuerto, aterricé en Shanghái, yo me equivoqué de avión, de destino, porque no podía creer. Eso también te demuestra la capacidad de un gobierno, bueno, que sacó 800 millones de gente de la pobreza, ¿no? No, claro. De un gobierno de planificar sector por sector, zona por zona y su proyección al mundo. Exacto. Y en todas las dimensiones. En eso es admirable. Obviamente uno puede tener reparos con el tema de la institucionalidad china, el tema de la libertad, es todo otra discusión, pero que hay cuestiones que son innegables. Nada más que un nos país... están afectando al mundo, ¿no? Pero no hay duda. Y que ha ayudado también a posicionarse diferente a otras regiones, ¿no? América Latina siempre estuvo muy supeditada a los acuerdos comerciales y a las presiones comerciales. Estábamos hablando de las sanciones, pero voy más a la región, que es un tema en sí mismo, con Estados Unidos. Y hoy en día, si uno ve a nivel de sectores, a nivel comercial, se están tomando otras autonomías porque existe esa posibilidad o también no se puede seguir con el mismo riesgo, ¿no? Lo vemos mucho en la producción agropecuaria. Pero lo has dicho tú, pero fíjate, hablando de región, Brasil y Argentina ya empezaron a hacer comercio en sus propias monedas. En sus propias monedas. Eso es otro. Era inimaginable. Pero absolutamente. Entonces, cuando hablamos del tema de la moneda común y las críticas al planteo que se hizo, capaz que no es una moneda común, pero sí es a pensar a una institucionalidad diferente que nos fortalezca en términos comerciales, ¿no? Entonces, pero sin duda. Sin duda, no. Es lo que decíamos, tú me citabas al principio, las causas son múltiples, pero la consecuencia es una sola. El proceso de desdolarización es absolutamente inevitable. ¿Por qué? Porque respondía a un mundo, es eso, que no existe más. Ese mundo ya no existe más, está perimido. Daniel, para ir cerrando, la desdolarización es un proceso presente, tiene muchísimas dimensiones, no es nuevo, pero en la actualidad, hasta un tema que no tocamos, que da para otra charla en sí misma, que es ahora esta situación de default de Estados Unidos, que se está planteando mucho más recientemente, pero que otro más, porque es como que es una no perla nos da más tiempo. Hablamos de la presión de las sanciones, hablamos del default, hablamos del tema de las tasas de interés y no terminamos nunca porque nos surge. Entonces, en este proceso desde la dolarización llegó para quedarse. Absolutamente. No tenemos claridad hacia dónde va y
cómo se va a materializar, cómo nos va a terminar afectando a las economías, ni que hablar como Uruguay, ni al bloque regional, porque tenemos que pensar en bloque. Pero sí que tenemos que estar muy atentos a cómo se está moviendo China, a cómo se está moviendo estas nuevas realidades. Sí, la India. Y bueno, el tema India-Estados Unidos es un análisis en sí mismo, también. donde India se ha posicionado fuerte también y es un país que ha crecido enormemente, ha sacado gente de la pobreza y ha generado... Que le ha dado la espalda a las sanciones a Rusia, porque sigue comercializando como nunca con Rusia. Que tiene sectores que conviven entre los agrícolas y los tecnológicos enormemente y con desafíos de todo punto de vista, pero que se ha superado también en todos, ¿no? No estamos entrando en lo político, pero desde lo ambiental, desde lo productivo, con un mundo agrícola enorme, se ha posicionado en sectores de producción, desplazando a otros primero en la producción. Entonces, un poco el proceso de deslarización está presente, pero tiene que ver con mover los cimientos del orden mundial. Tú lo mencionabas en tu artículo con esa frase, con una nueva realidad y que ahora tenemos que estar como muy atentos a todas estas coyunturas que se están dando, que tienen mucho que ver con procesos mucho más estructurales y de largo plazo, que de alguna forma están cambiando el comercio y que está atrás el mundo tecnológico detrás, ¿no? Así que muchísimas gracias. Tenemos muchos más temas para conversar, así que esto es como el inicio de una cuestión periódica de poder analizar los temas internacionales, de poder analizar qué está pasando con China y su relación con el mundo occidental y también esta situación del Mercosur, América Latina y Uruguay en esa nueva dimensión. Así que Daniel, muchas gracias. Al contrario, la verdad, terminó Capicúa, como empecé. El agradecimiento a ti, porque la verdad me sentí muy a gusto en esta participación. Hay mucha tela para cortar y podés contar con mi tijera para ese corte. O sea, con mucho te voy gusto. A corregir. Contamos con tu tijera para este corte, estamos en un proyecto mucho más amplio. Lo sé. Estamos desarrollando mucho más. Lo que queremos es poner la economía al servicio de la gente, al dialogar, al intercambiar y a la importancia que tiene el tema. Hemos tocado temas de interés, hemos tocado el tema de la reforma de la seguridad social, lo estamos tratando siempre de plantear desde una perspectiva. Nos importaba el tema de los jóvenes, porque en definitiva es la población más afectada por las realidades de la seguridad social y en particular nosotros que tocamos el tema de desarrollo y los desafíos desde la política económica Pablo, en particular. Muy buen programa. Lo enfocamos mucho de la política económica porque nos parecía que en realidad ahí está un poco las condicionantes de poder después hacer... Muy bien de eso también. Sí, muchas gracias. La política económica hoy en definitiva es una condición para poder generar esa diferencia en crecimiento y sin esa diferencia en crecimiento el desarrollo está muy limitado desde el punto de vista de la equidad, de la sustentabilidad, pero sobre todo de las instituciones necesarias para consolidar ese desarrollo. Y ahora entramos en una etapa bien interesante que la vamos a trabajar mucho acá y que te invitamos también a intercambiar con nosotros, que es la discusión de la rendición de cuentas, la discusión de la negociación salarial, y en eso estamos. Así que Daniel, muchas gracias y esto es Dato Mata Relato, es el podcast de economía de Caras y Caretas y en este proceso de seguir avanzando en el análisis económico. Muchas gracias.